tema. Estamos con la visita de David Inca, él es representante de las víctimas de Sencata, a quien por supuesto le agradecemos por su tiempo y le damos la más cordial bienvenida. Estimado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial y buen día a todos los hermanos y hermanas que nos ven. En el mes de septiembre del año pasado, el 9 de septiembre, se ha, notificado con la resolución del Tribunal Departamental de La Paz la anulación del juicio oral que se estaba llevando sobre el caso Sencata. Entonces, a partir de ahí se tienen 6 meses para poder presentar una acción de amparo. ¿Ya? Es así que el 9 de marzo de este año se ha presentado esa acción de amparo para poder acceder ante la Corte Interamericana. Es decir, ese es un requisito que nos piden, ¿no? Si es que no presentábamos, entonces no se hubiesen agotado todas las vías internas para ir ante la Corte. Entendemos que la Sala Segunda Constitucional, ha recibido y ha pedido algunas modificaciones en el cual ha fijado día y hora para tratar esta acción de amparo para el día jueves. Entonces, este jueves, a partir de las 8:30, se va a instalar la audiencia en el cual lo que se está pidiendo por parte de las víctimas es que se anule la resolución de tanto la sala departamental como el cuarto de sentencia de aquí en el Alto, en el cual han desistido de atender el acceso a la justicia a las víctimas y se han ido a favor de la victimaria, ¿no? En el sentido de que ella queda libre de toda responsabilidad, todos los militares, todos los policías, en realidad ellos aparecerían como simples palomitas buenas, en el cual no han cometido ningún tipo de delitos. Entonces han pedido de que se vaya a un juicio de responsabilidades a sabiendas estas autoridades jurisdiccionales que los delitos que son violatorios a los derechos humanos no tienen fuero. No se puede aplicar un fuero. Y lógicamente aquí el fuero boliviano ha sido de juicio de responsabilidades. Y en este caso estamos pendientes ya del día jueves y esperemos de que apliquen la Convención de Control de Convencionalidad y las sentencias del Tribunal de la Corte Interamericana relacionado al tema de las masacres. Entonces, tenemos dudas razonables porque el señor Saucedo en su instructiva 18 ha ordenado, ¿no?, de que se libere de toda culpa a la señora Áñez, Camacho y Pumari. Justamente es lo que ha pasado el año pasado y durante estos primeros 3-4 meses en donde todos han quedado libres, pero reitero, no tenemos una buen ánimo de decir nos va a ir bien el día jueves, sabiendo que el árbitro está en contra de nosotros, porque el juez segundo de la Sala Segunda era abogado, asesor jurídico del señor Revilla, y ahí de por medio pues hay una línea ideológica en el cual la derecha se va a apoyar, y eso es lo que estaban haciendo hasta ahorita y siguen haciendo, y por lo tanto no nos va a sorprender si la resolución del día jueves sale negativo, pero nos va a ayudar mucho porque esa resolución nos va a servir para acudir ante la Corte Interamericana. Ese sería, digamos, el escenario de lo que está pasando ahorita sobre esta acción de amparo, y los hermanos de Sacaba también han presentado su acción de amparo. Ellos tenían plazo hasta el 21 de abril, y lo han presentado el 16, entonces en este caso en la misma figura también en Cochabamba lo propio, ¿no? Esperamos de que no salga procedente, pero igual hay que cumplir estos requisitos que la Comisión Interamericana nos han pedido cuando hemos estado en noviembre en Miami, y ahí nos han dicho cumplan todos los requisitos que después se puede pasar ante la Corte Interamericana. Ahora, ¿qué significa, para que la gente un poquito nos entienda, don David, qué significa presentar un amparo constitucional? ¿Qué vías va a abrir esta situación? Es decir, ¿se va a revisar quizá el caso en esta oportunidad?
Bueno, una acción de amparo se presenta cuando los derechos de un ciudadano han sido menospreciados, ninguneados, suprimidos, anulados por alguna autoridad, en este caso sea pública, una autoridad pública, puede ser del órgano ejecutivo, legislativo, judicial o electoral. En este caso ha habido dos resoluciones, una de la Sala Cuarta del Alto, en donde ha dicho que las víctimas de Sencata se anula el juicio, estábamos en un juicio oral y estábamos casi por terminar, porque terminaba la etapa de los testigos, en este caso estaban los testigos del lado de los militares de Yáñez, y en este caso terminaba esto, llegaban a la etapa de alegatos y salía la sentencia. Estábamos a dos pasitos, digamos, de terminar el juicio oral, pero bueno, pues presentan este recurso y sale a favor de la señora Áñez y de todos los comandantes, y lo único que teníamos que hacer, reitero, es de que para ir ante la Corte Interamericana necesitamos cumplir todas las acciones internas que la ley, que el Estado ha puesto, ¿no? Para que las víctimas acudan. Entonces, lo último que nos quedaba y nos queda aquí ahora es presentar esta acción de amparo. Y en este caso, específicamente para las víctimas que han hecho la acusación formal, estaba de por medio de que si no presentaban la acción de amparo, no podían haber ido a la Corte Interamericana. Y para romper la prescripción es que se ha cumplido con este requisito, el cual nosotros estábamos rechazando, pero bueno, echa la ley, echa la trampa, dicen, entonces lo hemos presentado, o más bien las víctimas lo han presentado, y el día jueves se lleva adelante. Y reitero, no tenemos la certeza de que salga a favor de nosotros, y por lo tanto la resolución que va a salir siendo negativa nos va a ayudar para ir ante la Corte Interamericana. Esta sería, digamos, la respuesta a este tema. ¿Qué otros factores pueden incidir para que esta respuesta sea negativa, como usted decía, creen? Usted también hacía referencias de Villa. ¿Qué otros factores pueden hacer para que, bueno, fallen en su contra? La resolución 18, ¿no? El tribunal, el señor Saucedo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en su momento ha sacado una resolución número 18, en el cual disponía que en 24 horas se revise los procesos que tenía en ese momento Áñez, Camacho y Pumari, y estoy hablando de agosto del 2025, y entonces en 24 horas el órgano jurisdiccional se ha movido, y resulta que el 24 de agosto se anula el juicio Sencata. Entonces ahí nomás nos hemos dado cuenta de que hay una orden ya del Tribunal Supremo de Justicia, y todos los demás jueces se han sometido a esa decisión de esta autoridad, y por lo tanto igual sería una parte en el cual sería gravitante en la decisión del día jueves, porque son colegas, ¿no?, de la línea ideológica de Áñez, son neoliberales, liberales, neoliberales, liberales, libertarios, es decir, todo ese nombre que se han puesto, pero reitero, no tenemos miedo al tema de la anulación, más bien esa anulación nos va a permitir ir ante la Corte Interamericana, y ya nos los han planteado de mejor modo los compañeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la idea es llegar a la Corte para que el Estado responda, y bueno, este gobierno dice que no es gobierno tranca, pero resulta que es tranca en el fondo, de boca para afuera dice no es tranca, pero en lo real es tranca. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, tenemos la ley de la reparación integral, esta ley se ha aprobado en noviembre del año pasado, y la ley dice 30 días para la redacción del reglamento. Mira, ya estamos casi terminando abril, y el Ministerio de la Presidencia no le da la gana, es decir, de sentarnos y empezar a redactar, pese a que a nosotros ya hemos presentado una propuesta
de reglamento, de decreto supremo reglamentario, pero no hay la predisposición. Entonces, de boca para afuera dicen que son un gobierno que no es tranca, el otro gobierno era tranca, pero ahora resulta que estos son más tranca en el tema de las víctimas de Sencati y Sacaba. Entonces, por eso también no esperamos justicia en este gobierno, menos con sus autoridades, y lo único que tenemos que apelar es llegar a la justicia, a la Corte Interamericana, en el cual ya tenemos un informe final de la CIDH, donde en este informe no debate si ha habido fraude o golpe. Ese es un tema ideológico, político, politiquero, subjetivo. Este informe dice que ha habido masacres, y es peso pesado esa palabra a nivel internacional, especialmente para los jueces de la Corte Interamericana. Aquí los jueces no le dan bola, lamentablemente. Después dice que ha habido tortura. Otra palabra que es peso pesado a nivel internacional son las ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Entonces, estas tres palabras son muy gravitantes a nivel internacional. Aquí en Bolivia, los jueces lamentablemente lo dejan pasar como si fuese una poesía. Y por eso preferimos ir ante la Corte Internacional, porque aquí los jueces de la Sala Cuarta del Alto, la Sala Segunda de Cochabamba, los jueces del Tribunal Departamental, les ha valido un pito el tema de la Convención de los Derechos Humanos, y solamente se han referido al Código Penal y a el Código de Procedimiento Penal, y con ese subterfugio han hecho de que uno de los delitos de violación a los derechos humanos sean menospreciados y solamente vaya a defenderse los derechos que tienen los victimarios en este caso. Y por eso ahorita Áñez ya no vive aquí en Bolivia, está en Miami de docente universitaria. Yo creo que debe estar enseñando cómo vulnerar derechos humanos, ¿no? Y cómo se hace para no ir a la cárcel. Yo creo que de eso debe estar enseñando allá en Miami. Y los demás militares y los policías están felices porque según ellos no han vulnerado la Constitución, no han cometido actos de lesa humanidad, y por lo tanto las víctimas son las que tienen que estar todos los días recordando la pérdida de sus seres queridos, o todavía tienen secuelas de las heridas en sus brazos, en sus piernas, en su cuerpo, por los platinos que tienen, o por las heridas de bala, o por algunos las esquirlas que todavía tienen en el cuerpo y no se les puede sacar. ¿Por qué Yanine Áñez tendría que ser juzgada por la vía ordinaria y no por responsabilidades, tomando en cuenta que también, estos 5 años que ha estado en cárcel no ha sido precisamente por este delito que ustedes han denunciado, don David? De acuerdo a la Convención Americana de los Derechos Humanos del 69, que Bolivia es signatario, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Todos están sometidos a la ley. Y resulta que el Estado republicano se ha inventado esta palabra, juicio de responsabilidades o juicio de privilegio para las altas autoridades. Así que hay una gran diferencia entre el ciudadano que roba, que se le aplica la ley a rajatabla, y el ciudadano que es autoridad y que también roba. Y no están en la misma condición estos dos rateros, ¿sí? Es decir, a uno, porque no tiene influencia política, va a la cárcel lo más fácil, y el otro que tiene influencia política, entonces no va a la cárcel. Eso se llama discriminación, en donde se vea. Y la Corte Interamericana ha dicho bien claro que no pueden haber juicios de privilegio porque se ha atentado contra un bien, y ese bien se llama la vida. ¿Y qué es lo que promueve, defiende y protege, garantiza la Convención Americana? Es la vida. ¿Frente a quién? Frente a los que usan y abusan del poder. En este caso, si hubiese sido una ley justa, estos juicios de privilegio o de responsabilidades deberían ser sumarísimos.
¿Por qué? Porque quien ha cometido el delito, no es un ciudadano como usted o como tú o como yo, es alguien que tiene un mandato, es decir, sea presidenta, sea senador, diputado, ministro. Estos tienen ese privilegio de tener ese privilegio económico de relación política o de afinidad ideológica. Para ello sí debería haber sido un juicio sumario para que no se extienda la investigación y se pierdan las pruebas. Y justamente eso es lo que han hecho, ¿no? Han alargado durante 5 años y después han aparecido con un juicio de privilegio en el cual a las víctimas que no tienen esa influencia político-partidaria, en un plumazo se les ha quitado el acceso de justicia y la otra se pavonea de que es inocente. Entonces, no puede haber juicios de privilegio en un Estado de derecho, pero como no hay un Estado de derecho a favor del pueblo, y si hay un Estado de derecho a favor de los gobernantes, entonces estos pueden cometer delitos. Ejemplo, las maletas, las 32 maletas, ¿eso es una violación a los derechos humanos del pueblo? Sí, pero estos que han cometido el delito están libres. El tema de la compra de gasolina basura, ¿dónde están los que han comprado, los que han hecho ese contrato? No, le echan la culpa al camionero, pero no le echan la culpa, ni siquiera le meten a la cárcel al que ha firmado los contratos, a sabiendas de que ese era un delito. Entonces, ¿por qué no entran a la cárcel? Porque tienen esa presunción de inocencia en el cual doble presunción de inocencia porque es funcionario público, alta autoridad de gobierno y por lo tanto los jueces, los fiscales están sometidos a esa línea ideológica. Entonces, esa sería, digamos, la respuesta frente a esto y es duro decirlo así porque la población sabe cuánto cuesta, cuánto vales, dicen los jueces, ¿no? Hasta los fiscales. Así que si eres el peor delincuente y tienes los dólares, sales libre por buenos abogados que hagan consorcios con jueces, con ministros, como en el caso consorcio también, donde ha estado metido hasta el exministro de Justicia, Siles. Entonces, ese tipo de maniobras está prohibida por la Convención Americana, porque ante la Convención todos somos iguales, estamos sometidos bajo la ley, pero en esas circunstancias la ley boliviana tiene sus privilegiados, ¿no? Es decir, en este caso, Áñez y compañía, ministros y compañía, comandantes del ejército y de la policía y compañía, ya, frente a el pueblo que no tiene ese privilegio de influencia político-partidaria y de recursos económicos. Don David, ya para finalizar la entrevista, por favor, ¿qué esperan ustedes en esta oportunidad de la Corte Interamericana de Derechos o de la justicia ya internacional, tomando en cuenta que prácticamente ya han perdido las esperanzas de justicia en nuestro país? Lo bueno que tenemos de la Corte Interamericana, primero, es de la comisión. La comisión ha elaborado un informe. En este informe, concretamente, en Bolivia ha habido graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Yanine Áñez, ha habido masacres, ha habido torturas, ejecuciones sumarias, eso está ya bien definido en este informe. ¿Y qué es lo que ha pedido la comisión? Que se haga justicia en Bolivia. Como en Bolivia no quieren hacer justicia, entonces tenemos la posibilidad de ir ante la Corte Interamericana, sin necesidad de hacer doble investigación, porque la investigación ya se ha hecho. Entonces, esa es la certeza del cual nosotros tenemos, pero reitero, hay que cumplir los procedimientos internos, porque dice la ley también, la convención también dice que para ir ante la Corte tenemos que agotar todos los recursos internos, y todos los recursos internos está, además de una sentencia que pueda ser favorable, ¿no? Cumplir también los requisitos internos de impugnaciones que hay. Y en este caso, un recurso de impugnación que estamos poniendo frente a una sentencia de los jueces departamentales es esta acción de amparo. Y en esta acción de amparo nos van a decir el día jueves si primero nos rechazan y nos dan paso a la Corte Interamericana. Sería interesante que digan sí a la otra vuelta. Si dicen sí,
a la acción de amparo a favor de las víctimas, prosigue el juicio ordinario contra Áñez y tendría que otra vez ponerse otra vez el proceso en la sala cuarta. Entonces, pero eso lo dudamos mucho, ¿no? Pero lo hemos pensado como un sentido de latido de corazón, de que podría ser también, pero viendo las cartas ahorita políticas tal cual está, todo marca, señala que el juez de la sala segunda va a fallar en contra de las víctimas, porque eso es lo que ha pasado con el tema de la segunda vuelta, ¿no? Es decir, siendo abogado de Revilla, entonces lo único que ha hecho es ayudarle a su compañero, a su ex jefe, y Revilla siendo aliado de Yanine Áñez, entonces el abogado que va a hacer va a ayudar a la amiga del jefe, en este caso a la señora Áñez, y por lo tanto ahí no sería sorpresa y tampoco lloraríamos por la resolución que vaya en contra. Más bien, reitero, nos ayudaría porque con eso nos vamos a la Corte Interamericana. Don David, le quiero agradecer por su tiempo. Esperemos una próxima visita. Muchísimas gracias. A ti más bien y que tengan una buena jornada, hermanos y hermanas. Bien, de esta manera, bueno, entendimos este amparo constitucional que se presentó. Por supuesto, será revisado este jueves. Estaremos al tanto de lo que vaya a suceder en relación a este tema. Es momento de realizar una breve pausa. Tenemos más información y, por supuesto, invitados acá en la revista. Acompáñenos.